solamente para las personas que se quieren dedicar de tiempo completo al ministerio. Y no es así, no es así. La teología debe ser algo que lo deben realizar todas y cada una de las personas al interior de la iglesia. De hecho, hay dos clases de teología. Hay una buena teología y hay una mala teología. Y les tengo noticias, mis hermanos. Todas las personas manejan alguno de estos dos tipos. Todas las personas manejan alguno de estos dos tipos. Algunos tienen una buena teología que emerge de las escrituras y otros tienen una mala teología tergiversando o ignorando completamente las escrituras. Y quiero hablarles algo al respecto. Dios se reveló al hombre de manera natural a través de la creación. Es decir, Adán y Eva no necesitaban de la Biblia para percibir a Dios. Escuchen bien eso tan interesante. El hombre antes de caer, y esto lo vamos a ver con sumo detalle, y esto lo vamos a ver con un amplio detalle cuando lleguemos a doctrina del hombre o antropología bíblica. Vamos a hablar del estado del hombre antes de la caída y el estado del hombre después de la caída. Pues esto es interesante. Antes de que el hombre cayera, no había necesidad de la Biblia, porque el hombre percibía directamente a Dios. El hombre no había caído, el hombre no había recibido las consecuencias del pecado. ¿Que cuáles son? La muerte espiritual. Y la muerte espiritual trajo consigo como consecuencia que la visión del hombre para percibir a Dios se nublara y ya solo distorsiona su realidad acerca de Dios. Eso fue lo que sucedió cuando el hombre cayó. Y es por esa razón que el hombre puede tener clara la existencia de Dios, pero es incapaz de percibir, por ejemplo, cosas como su carácter y mucho menos el camino de retorno a él, que es el plan de salvación. Producto de la caída, el hombre, al distorsionarse su imagen, y aunque tenga una concepción de que existe un ser superior, como tiene distorsionada su visión, es que se da lugar a las religiones. Cada uno decide supuestamente cómo define a su Dios, porque cuando las personas son las que arman su concepción de Dios y no procede de las escrituras, ese no es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero es el Dios de las escrituras. Y las condiciones que supuestamente hay para acceder a ese Dios las dispone es el hombre. Entonces el hombre es el que dispone cómo es ese Dios y los medios para llegar a él. Por esa razón y por esa distorsión es que Dios tuvo que revelarse al hombre de manera especial. Vuelvo y tomo el nombre. Dios se reveló al hombre de manera natural a través de la creación. Eso hasta lo dice Romanos capítulo 1. Romanos, el apóstol Pablo en Romanos dice que el hombre ve la creación y es imposible que no crea que hay un creador. Ahora, hay personas que le asumen la creación a la misma creación porque están así de envanecidos. Piensan que somos producto de la evolución y producto de otras situaciones y no creen que fue por la obra creadora de Dios. Como dice la misma Biblia, Dios creó lo que vemos de lo que no se ve. Entonces, por esta razón, porque al hombre al caer en pecado con Adán y Eva, se distorsiona su imagen y ya no es capaz de ver claramente a Dios. Es por esa razón que Dios se revela al hombre ahora no de una manera natural a través de la creación, sino se revela a Dios a través de una revelación especial. Y lo hizo a través de su palabra. La revelación especial de Dios es la Biblia, porque en la Biblia se relata todas las maneras en que Dios le empezó a hablar a los hombres de manera especial. Los milagros, las maravillas, los prodigios, que los hombres escucharan audiblemente a Dios nuevamente, solo sucedía a ciertas personas en particular y no a todos en general. Y eso hace de esa revelación una revelación especial. Pero lastimosamente el hombre, ese hombre ciego que ama las tinieblas y se niega a sí mismo su realidad y la realidad de Dios, de manera perversa, no echa mano del privilegio de las escrituras y del privilegio que éstas proporcionan, la luz que proporcionan para conocer la verdad, porque ahora la manera en que nosotros entendemos qué es verdad y qué es mentira acerca de las cosas de Dios es por la Biblia, por la palabra. La gente a veces rechaza la escritura. Y las personas son las que deciden la manera en la que perciben a Dios y quieren definir a Dios teniendo una pésima teología. O hay otras personas que echando mano de la Biblia
la interpretan mal porque solamente no son juiciosos a la hora de estudiarla, sino que la estudian por partes, la segmentan, escuchen este término, la descuartizan y no la leen como un todo, porque la Biblia es un todo. Tú no lees 100 años de soledad, solamente el principio o el final. Tú lo lees todo o no lo lees. La Biblia es un todo, desde Génesis hasta Apocalipsis es un todo. Entonces hay personas que se mantienen al margen de las escrituras de manera intencional y no la leen. Y aún así se arman una idea de Dios. Pésima teología. Pero hay otros, y aunque es pésima, es teología, porque tienen una idea de Dios. Ahora hay otras personas que se acercan a la escritura, pero la sacan de su contexto, no la leen correctamente y también tienen una idea. Ahora, escudándose de que es bíblica, pero por no leerla correctamente, también es una pésima teología. Entonces, palabras más, palabras menos, la Biblia es el único medio, escúchenme bien, es el único medio que tenemos para conocer en realidad el carácter y el propósito de Dios. Ahora, les hablé de esa visión distorsionada. Dios se revela de manera especial al hombre en busca de su redención y ordena que esa revelación especial, que es la Biblia, quedará perpetuada en las Escrituras. No hay, parece que a la mayoría no le interesa. Y de hecho me he encontrado con algunos creyentes que me dicen que ellos no le dedican mucho tiempo al estudio de la palabra porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Sacando ese texto de su contexto, porque el apóstol Pablo cuando dijo eso no lo estaba diciendo para que la gente no estudiara la Biblia, sino para que entendiéramos que no era por el estricto cumplimiento de la ley, es decir, por obras que la gente se salvaba, sino que era por la obra del Espíritu Santo de regeneración. Imagínense lo que significa ese texto y cómo la gente lo desliga, aún justificando su ignorancia y su pereza de leer las Escrituras. No somos distintos entonces a los cristianos del siglo XVI. ¿Y quiénes son los cristianos del siglo XVI? Los cristianos del siglo XVI, o los creyentes que habían en esa época del siglo XVI, fueron los que vivieron la Reforma Protestante. Y por eso al día de hoy, todos los que somos cristianos protestantes nos llamamos cristianos protestantes, porque el movimiento de la Reforma hizo que las personas volvieran sus ojos a las Escrituras, no a los curas, no a los papas, no a los líderes espirituales y a ciegamente seguirlos, sino a comparar lo que ellos enseñaban con la Escritura. Pero nosotros no somos muy distintos a los cristianos del siglo XVI. ¿Por qué? Ellos seguían ciegamente a sus líderes sin cuestionar o indagar el comportamiento y enseñanza de ellos. De hecho, hacerlo, es decir, evaluar lo que enseñaban los líderes o evaluar su vida, era considerado en esa época hasta como pecaminoso, como el día de hoy. Palabras como no toques al ungido, no cuestiones lo que él enseñe, eso no está en las Escrituras. De hecho, el apóstol Pablo aplaude a los creyentes de Berea, eso está en Hechos, en el libro de Hechos, y dice que él aplaude la actitud de los creyentes de un lugar llamado Berea, porque ellos escuchaban a Pablo y lo que decía Pablo ellos lo comparaban con las Escrituras. Y al darse cuenta que era verdadero, ahí sí le creían. En el pasado las personas eran tan ignorantes, y eran ignorantes porque eran analfabetas y bueno, no sabían leer, pero también tenían mucho miedo por la Santa Inquisición, donde amenazaba a toda persona que no creyera como creía el clero de esa época. Entonces ellos en el pasado lo hacían por ignorancia. El analfabetismo en Europa era del 98%, es decir, solo 2% de las personas sabían leer. Y la Biblia no estaba en su lenguaje vernáculo, sino estaba en latín. O sea que la persona no solo debía saber leer su lengua vernácula o común, sino que también tenía que saber latín para poder acceder a las escrituras. Entonces imagínense quién podía acceder. Aún los curas de la época eran analfabetas y se sabían de memoria la misa. Entonces en ese caso, y sobre todo, a todo esto, mucha gente que fue quemada en la Inquisición fue quemada porque estaba prohibido leer la Biblia en el idioma común de las personas. Hubo una historia muy conocida de un señor que le enseñó el Padre Nuestro a sus hijos, creo que fue en inglés o en alemán. El Padre Nuestro se lo enseñó en su lenguaje, en el de ellos, no en el latín.
Y el niño lo empezó a cantar mientras iba por la calle y al papá lo queman en la hoguera porque era un hereje, por enseñarle en su lengua el Padre Nuestro a los niños. Imagínense esa época tan oscura. Por eso se llamó el oscurantismo. Por esa razón la gente era ignorante en esa época. Pero en este momento no podemos nosotros afirmar que ese es nuestro caso. Ellos no podían porque eran analfabetas, porque no tenían una Biblia en su lenguaje y aún se los prohibían bajo pena de muerte. Pero al día de hoy se perpetúa tal comportamiento de no conocer la escritura, no por esto, sino por falta de criterio y descuido. Es más, R.C. Sproul, uno de los maestros con los que aprendí teología, él decía, porque él ya falleció, él decía que la gente al día de hoy no conoce las escrituras por pura ociosidad. Por otro lado, no podemos afirmar que todo el mundo está lejos del estudio bíblico. Muchos se acercan a las escrituras, pero cometiendo grandes errores interpretativos y por ello terminan, como les decía anteriormente, distorsionando lo que está escrito. Todo esto evidencia la condición caída del hombre, que afecta directa y mortalmente su relación con la palabra escrita de Dios. Alguien dirá, pero yo soy cristiano, yo nací de nuevo, sí, pero aún en los creyentes, y eso lo vamos a ver en la materia de soteriología o doctrina de la salvación, y nuevamente también lo vamos a ver en doctrina del hombre o antropología bíblica, vamos a ver que el hombre, a pesar de haber nacido de nuevo, cuando recibe a Cristo en su vida, cuando el Espíritu Santo habita en su vida y tiene nueva vida y es regenerado, no es perfecto, porque seguirá habiendo un remanente de pecado. Y ese remanente de pecado es el que, si nos soltamos de la oración, de la lectura de las escrituras, de la congregación, tenderemos a nuestras antiguas, a nuestros antiguos hábitos. Tenemos que darle el control absoluto al Espíritu Santo. Y eso también afecta nuestra manera de percibir a Dios. Yo no dudo que hay personas que hayan nacido de nuevo. No dudo que hay personas que son verdaderos creyentes, pero al descuidar su estudio de las escrituras, pueden estarle dando una interpretación incorrecta a las mismas. Ya sea entonces por falta de interés o por distorsión del mensaje, el pueblo muchas veces está lejos de las escrituras. Y mis hermanos, les tengo noticias, lejos de las escrituras es imposible conocer al verdadero Dios. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo el problema, que es doble, vamos a solucionarlo? Bueno, con una solución también doble. Ante la muerte espiritual y desinterés de las escrituras, ¿uno qué hace? Uno evangeliza. Uno lo que hace es evangelizar. Uno empieza a decirle a las personas que aún no han conocido la verdad, que la conozcan. Y uno empieza a predicar. Pero como acá el problema no es solamente las personas desinteresadas, porque uno le predica a un valle de huesos secos. En Ezequiel 37 habla de que Dios le dice al profeta, profetiza. ¿Qué es lo que hace el pastor al día de hoy? El pastor al día de hoy no dice, así dice el Señor, sino que el pastor al día de hoy debe decir, así dijo el Señor, y señalar el texto, el versículo y el capítulo. Y cuando las personas que son, pues, están en esta labor de predicar la palabra, predican, ese valle de huesos secos, por la acción y el poder de Dios, vuelve a la vida. Eso es la tarea evangelística. Al predicar el evangelio correctamente, es posible que las personas nazcan de nuevo y que las personas tengan vida espiritual, pero solo si se predica correctamente. Ahora, unidos a la predicación de la palabra correctamente, más el poder de Dios es que las personas resucitan. Y estoy hablando en términos simbólicos, obviamente, como el valle de los huesos secos. La labor es urgente. Estas personas no saben ni siquiera, las personas están muertas espiritualmente, tan muertas, que uno no saben, no se han enterado ni siquiera que están muertas espiritualmente. Estoy hablando de los no creyentes, no de los creyentes. Los no creyentes ni se han enterado que están muertos espiritualmente. Al predicarles es que se enteran. Al predicarles es que se enteran de la condenación en la que están y al predicarles se enteran las buenas noticias de Cristo. Entonces, una persona a la que le brilla la luz de Dios corre a Cristo y nace de nuevo. Y la tarea por eso es urgente. Este seminario se ha encontrado con personas que nunca habían escuchado de Dios, que por ejemplo venían de iglesias católicas. Es el caso de una hermana muy querida con su esposo, que su esposo era cristiano, pero ya no era cristiana, sino era católica y sabía todo lo que enseña el catolicismo romano.
Y lo tremendo del asunto es que se encuentra con el seminario y con el seminario encuentra la sana doctrina y esta mujer en medio de esta situación nace de nuevo. Esto es maravilloso, es un testimonio que tenemos del seminario. Pero por otro lado también, no solamente, como el problema no es solamente el desinterés de algunos por las cosas espirituales, sino también por otro lado las personas que sí se interesan en la Biblia, pero la han interpretado mal. Entonces, aquellos que aprenden mal no necesitan ser evangelizados, pero sí necesitan ser reevangelizados. Y ese fue mi caso, mis hermanos. Yo llevo de cristiano 22 años. Y durante 15 años, yo soy licenciado en teología y ciencias religiosas. Pero lastimosamente durante 15 años mi teología fue pésima. No emergía de las escrituras, sino lo que me enseñó una persona, de otra persona, de otra persona, y nunca lo comparé con las escrituras. Cuando fui a las escrituras, como lo hicieron los ciudadanos de Berea, tuve que hacer un alto, volver a estudiar y solamente fiarme de lo que decían las escrituras. Entonces la labor de ese seminario es dual. Por un lado evangeliza y por otro lado reevangeliza. ¿Y por qué reevangelizar? Porque solo gozando de una correcta carta de ruta, los cristianos podrán darle una sana interpretación a las escrituras. Y eso es posible cuando entendemos que la teología sistemática muestra la revelación progresiva que no se contradice de las verdades básicas del cristianismo. Como en tiempos de Esdras y Nehemías, entonces, cuando la gente volvió del cautiverio de Babilonia, imagínense, los israelitas vivieron durante 70 años en Babilonia. Y cuando regresaron, restauraron el templo, restauraron las murallas, pero también Esdras y Nehemías necesitaban restaurar al pueblo, porque el pueblo de alguna manera era más babilónico que israelita. ¿Y qué hizo Esdras y Nehemías? Aunque eran parte del pueblo de Dios, tuvieron que enseñarle de nuevo la palabra de Dios. Y eso es lo que hay que hacer a veces con muchos cristianos, volverles a enseñar en las verdades de las escrituras para que entiendan verdaderamente lo que significa la palabra de Dios. La promesa del seminario es que no sacaremos textos de su contexto y nos esforzaremos por siempre enseñar el completo consejo de Dios. Entonces tenemos dos tareas, evangelizar y reevangelizar. Entremos entonces a la teología sistemática. La teología, el término teología significa teos de Dios y logía de estudio. Entonces, teología es el estudio de Dios. Ya hemos hablado de que hay una teología buena que emerge de las escrituras y otra pésima que no emerge de las escrituras o distorsiona las escrituras. Ahora, como el curso que ustedes van a recibir es de teología sistemática, sistemática significa el método o ciencia de organizar o de clasificar. Miren aquí todas las materias, todas a excepción de una, y ya les explico por qué a excepción de una. Ventajas de la teología sistemática. La teología sistemática organiza cuidadosamente los temas a tratar. La primera materia en la que estamos es doctrina de las escrituras. Y es todo lo que la Biblia habla acerca de la misma Biblia. Esa es la primera materia. Y basados en esa verdad, luego de estas 7 semanas que dura esta primera materia, cuando ya nos quede completamente claro todos los aspectos de las escrituras, hombre, vamos a poder dar todas las otras materias, porque todas están basadas en el argumento mayor que está en la Biblia. Ese va a ser nuestro máximo argumento. Luego vamos a ver doctrina de Dios, todo lo que la Biblia habla acerca de Dios. Doctrina del hombre, todo lo que la Biblia habla acerca del hombre, su estado anterior a la caída, posterior a la caída, y luego en la salvación y aún en la glorificación cuando vivamos eternamente con Dios. Doctrina de Cristo, todo lo que la Biblia habla de la obra de Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, maravilloso. Doctrina de la salvación, y dentro de la doctrina de la salvación va a estar también doctrina del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que aplica la salvación a los creyentes. Miren eso tan interesante. El Padre diseñó el plan de salvación. El Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo lo aplica en el creyente. Entonces, como la labor del Espíritu Santo es tan activa en la aplicación de la salvación, vamos a aprovechar esa materia para hablar de la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, si se dan cuenta, el seminario es un seminario que cree en la Trinidad. Esto es importante aclararlo de una vez. También vamos a ver doctrina de la iglesia, todo lo que la Biblia habla acerca de cuál es la iglesia verdadera del Señor Jesucristo.
Y también vamos a ver por último doctrina del futuro o de los últimos tiempos, que también se conoce como escatología. Y ahí vamos a estudiar Apocalipsis y las diferentes posiciones que hay acerca de la segunda venida de Cristo, el juicio final, la glorificación, la vida eterna, bueno, y todos estos aspectos, que también es conocida como doctrina de las escrituras o como bibliología, para que también empiecen a manejar esos términos de pronto técnicos, quieren vayan anotándolos. Ah, doctrina de las escrituras significa bibliología. Es bueno que ustedes lo manejen por si se topan con un libro de teología y que su lenguaje sea muy técnico, pues ustedes ya van a estar robusteciendo su léxico teológico. Hoy vamos a comenzar precisamente con esa primera materia, doctrina de las escrituras. Y es fundamental iniciar en las cuestiones concernientes a la Biblia, porque es de allí de donde obtendremos la información de toda la teología sistemática. De hecho, la palabra de Dios es fundamental para nuestra fe. ¿Qué vamos a ver durante estas 7 semanas en Doctrina de las Escrituras? Bueno, las principales enseñanzas de la Biblia respecto de sí mismas son estas. La autoridad e inerrancia de la Biblia, es decir, por qué la Biblia no es que si queramos obedecerla, sino que es autoritativa para el creyente, porque es la misma palabra de Dios. Y como es la misma palabra de Dios, ella no se equivoca ni erra, es inerrante. Segundo, la claridad de la Biblia, para que se derrumben los argumentos de que la Biblia es muy complicada, no se puede entender. Entonces, ahí vamos a derrumbar todos esos argumentos. La necesidad de la Biblia, que fue lo que les argumentaba a ustedes en un inicio, de que no hay otra forma de conocer verdaderamente a Dios y su propósito, su plan, sino es a través de las Escrituras. Nosotros de manera natural percibimos ciertas cosas de Dios. Podemos percibir su amor, su omnipotencia, podemos percibir que está en todo lado, su omnipresencia. Podemos percibir aún que lo sabe todo porque es Dios, su omnisciencia. Pero nosotros no podemos tener un claro concepto de todos los atributos de Dios si no nos acercamos a la Escritura. Y mucho menos no sabemos nada acerca de la salvación, que es tan importante, si no nos acercamos a las Escrituras. Es por eso que es necesaria la Biblia. Y finalmente, la suficiencia de la Biblia. Como para la salvación de las personas no es necesario otra cosa más que la predicación de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a comenzar con la primera parte de todo este seminario, que son la autoridad e inerrancia de las Escrituras. La mayoría de los cristianos están de acuerdo en que la Biblia es nuestra autoridad en algún sentido. Pero hoy en esta clase vamos a ver en qué sentido la Biblia es nuestra autoridad. Y para esto vamos a responder en el desarrollo de esta clase y de la otra, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y segundo, ¿hay errores en la Biblia? Esto de cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, lo vamos a estar viendo en toda la materia, pero vamos a estar viendo algunas cosas el día de hoy. Al responder la pregunta, ¿hay errores en la Biblia? Vamos a ver, uno, que la Biblia es inerrante y que es completamente veraz, o sea, que el Señor no miente. Porque solo, escúchenme mis hermanos, si sabemos sin duda que la Biblia es la palabra de Dios y que no hay errores en ella, entonces es la única manera de que la Biblia sea autoritativa para nosotros. Entonces el tema del día de hoy es la autoridad de las Escrituras. Vamos a ver la primera parte. ¿Y qué preguntas vamos a responder al día de hoy con esta primera parte? ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Segundo, ¿es mi deber sujetar mi vida a la palabra de Dios? Y tercero, ¿qué representaría el menospreciar y no obedecer la palabra de Dios? Debemos tener en cuenta algo, si están tomando apuntes, debemos tener en cuenta algo. En el seminario y cuando una persona estudia teología, debe entender que hay términos teológicos y hay términos bíblicos. Un término bíblico es un término que emerge de la Biblia, pero un término teológico es cuando una palabra define un fenómeno que está en la Biblia, pero esa palabra en sí misma no aparece en la Biblia. Un ejemplo, encarnación. El término encarnación, que habla del fenómeno de que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, es un término bíblico. ¿Por qué?
porque encarnación aparece en la Biblia. Amén. Pero cuando hablamos de un término teológico, por ejemplo, estamos haciendo referencia a la palabra Trinidad. Busquen en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y no aparece el término Trinidad. Pero en la Biblia sí aparece, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aparece el fenómeno de que Dios ha existido eternamente en tres personas, que cada una de ellas es Dios y solo hay un Dios. Nosotros vamos, por ejemplo, cuando bautizan a Jesús y escuchamos la voz del cielo del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, al Espíritu Santo descendiendo corporalmente en forma de paloma, y al Señor Jesucristo siendo investido del Espíritu Santo. Ahí vemos la Trinidad. Ahí vemos el fenómeno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, a pesar de que no es un término que aparece en la Biblia, el término es necesario redactarlo para hablar de ese fenómeno. Entonces, al interior de este seminario y de cualquier seminario serio teológico, siempre van a haber nombres que sean teológicos y bíblicos. Amén. Para que lo tengamos en cuenta a la hora, pues, de estudiar. Y como les decía, todos los temas los vamos a hablar de esta manera. Una definición, y durante la clase lo que hacemos es explicar esa definición. La definición de la autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras que están en la Biblia son palabra de Dios de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios. Ustedes leen el Salmo 119 y ustedes se van a dar cuenta que Dios puso al nivel de su persona su palabra. Porque la palabra de Dios es una extensión de Dios mismo. A veces las personas tratan de diferente manera la Biblia a Dios. Y no es así. Porque la Biblia es la palabra de Dios y las palabras de Dios son una extensión del mismo Dios. Entonces es importante tener eso en cuenta. Cuando hablamos de la autoridad de la Biblia, quiere decir que si la tenemos como autoridad, no solo estamos aceptando la autoridad de la Biblia, sino que estamos aceptando la autoridad de Dios mismo sobre nuestra vida. Y desobedecerla o no creerla sería desobedecer o no creer al mismo Dios. Y si se dan cuenta en esta nueva diapositiva, es la misma definición, pero con colores. Primero vamos a hablar de por qué todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios. ¿Será que la Biblia habla de eso? La Biblia habla de que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer eso en las Escrituras. Y luego en la segunda parte vamos a hablar de si el Señor demandaba obediencia a esa palabra y en el momento que hubo desobediencia de la palabra, sí, llamó la atención o reprendió a los creyentes. Amén. ¿Por qué podemos decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios? Bueno, hay frecuentes afirmaciones en la Biblia de que todas las palabras de las Escrituras son palabra de Dios, así como también palabras escritas por hombres, porque este fenómeno es una realidad. La Biblia fue escrita inspirada por Dios, pero escrita por hombres. Es decir, que una parte la hizo Dios y otra parte la hicieron los hombres. Es la unión de la comunión de esas dos labores la que dan a luz la palabra de Dios. Ahora, la parte que hizo Dios fue una parte de inspiración y sobrenatural, donde le habló audiblemente a los autores de las Escrituras para que ellos las escribieran. Pero ellos no fueron entes, no fueron títeres. Ellos no renunciaron a su temperamento, a su carácter, a su temperamento, sino que en la Escritura quedó plasmado quiénes eran ellos. La misma naturaleza de ellos, y cuando hablo de su naturaleza, hablo de su personalidad, quedó escrita en la Biblia. Y uno ve en las cartas de Pedro, y uno ve en las cartas de Pablo la personalidad de quien la escribió, pero obviamente ellos oyeron a Dios al escribir. En el Antiguo Testamento a menudo aparecen frases introductorias como estas que voy a explicar más adelante. Así dice el Señor. Así dice el Señor fue cada vez que el profeta hablaba de parte de Dios. Y todo lo que hablaron quedó escrito. Ahora, aparece cientos de veces en Éxodo, en Números, en Ezequiel. Bueno, tanto en los profetas mayores como en los menores aparece ese así dice el Señor. Cuando un profeta decía, así dice el Señor, debía proceder de Dios. O de lo contrario era un falso profeta, cosa que ya les voy a explicar a continuación. En la Biblia entonces encontramos muy a menudo que Dios hablaba por intermedio del profeta. Maravilloso.
pero aquí yo tengo que hacer un alto en el camino. Sí, nosotros creemos que toda la Biblia es palabra de Dios y toda ella está escrita para que nosotros comprendamos lo que Dios nos quiso decir. Ahora, aunque estos versículos en sí mismos nos aducen que todas las palabras del Antiguo Testamento son palabras de Dios, son tan numerosos que podemos afirmar que grandes porciones del Antiguo Testamento eran las palabras de Dios mismo. Y si sumamos esto a toda la ley de Dios o del libro del pacto, también eran consideradas palabras de Dios, que tenemos fuerza acumulativa que nos permite decir que el Antiguo Testamento hay registros maravillosos para decir que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es verdad, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, que en la Biblia se hablan porciones o sea, la Biblia relata, y sobre todo en los relatos históricos, relata, por ejemplo, cuando alguien mintió, y la Biblia habla de que esa persona mintió. Por ejemplo, Acán, habla del comportamiento de Acán, que escondió los lingotes de oro, que tomó del anatema de Jericó cuando el Señor había dicho que no tomara. Y ahí todo esto lo está hablando. Y esto lo aclaro porque se ha levantado algo que se llama la teología liberal. Y la teología liberal no cree que toda la Biblia es la palabra de Dios. Los teólogos liberales creen que ellos mismos tienen que decidir qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Y primero que todo, ellos no creen en nada sobrenatural. Todo lo que está sobrenatural en la Biblia, los teólogos liberales dicen que son mitos. Y por eso ellos se sienten en la obligación de desmitologizar el texto. Es decir, ellos no creen en el nacimiento virginal de Jesús. Ellos no creen que Adán y Eva fueron hechos del barro. Ellos no creen que el mundo fue hecho en 7 días. Y aún se autodenominan teólogos y aún se autodenominan cristianos. Pero lastimosamente ellos no creen en doctrina fundamental, como el nacimiento virginal del Señor Jesús. Entonces hay que tener cuidado y hay que aclarar estas cosas. Sí, es verdad, la Biblia habla de eventos, de situaciones donde obviamente Dios no está hablando, sino que el autor bíblico está relatando lo que sucedió, pero mis hermanos, lo está relatando porque Dios lo inspiró a relatarlo, porque Dios quiere enseñar algo a través de esa mala acción. ¿Lo estamos comprendiendo? Entonces es importante tener esto en cuenta. Cuando hablamos y hacemos la declaración de que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, podemos preguntarnos, ¿esto lo afirma la Biblia de sí misma? Bueno, en el Antiguo Testamento sí. En el Antiguo Testamento se dice, así dice el Señor. Y miren, los que decían, así dice el Señor, eran los profetas. Y los profetas tenían la labor de traer la palabra de Dios directamente de Dios al pueblo. Y eso demandaba necesariamente que el profeta que escuchara a Dios y que trajera la palabra al pueblo. Ahora, lo interesante es que por intermedio del profeta la gente conocía la palabra de Dios. Pero ¿saben qué es lo interesante, mis hermanos? Que el Señor dejó unas reglas para poder determinar si ese profeta venía o no venía de Dios. Ahora, antes de hablarles de esas reglas, me gustaría que nos enteráramos cuál fue el primer profeta que hubo. El primer profeta mencionado, escúchenme bien, mencionado con el término profeta, es Abraham. En Génesis 27, ahora, no estoy diciendo que fue la primera persona que le habló Dios audiblemente, porque Dios le habló a Noé y Noé construyó el arca. Dios le habló a Adán después de la caída, cuando ya tenía las consecuencias del pecado, cuando ya distorsionó el pecado, la forma de ver a Dios. Dios le habla a Adán y a Eva y les dice, de la mujer vendrá uno que le pise la cabeza a la serpiente y la serpiente le herirá el talón. Entonces estamos hablando de que el Señor empezó a hablar de manera sobrenatural a las personas desde antes de Abraham. Pero donde aparece por primera vez la palabra profeta es con Abraham. Y es cuando precisamente Abraham está por allá en una tierra gentil y el hombre miente, diciendo que su hermana era su mujer, que su mujer era su hermana. Y miren lo que pasa en Génesis 27. Ahora pues, dice Dios, esto se le está diciendo Dios al rey que tomó esa mujer que era de Abraham, Sara. Le dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido. ¿Su marido quién era? Abraham. Porque es profeta. Llorará por ti y vivirá. Imagínense, este rey
con el cual empieza a habitar Abraham y su esposa. Abraham, por miedo de que lo maten, dice, no, Sara es mi hermana. Y el hombre pues le pareció bonita a la mujer y tomó a la mujer para ser la mujer de él. Y en el mismo momento que toma a la mujer, todas las mujeres de la región quedaron estériles. Imagínense eso tan terrible. Por esa razón dice que le devuelva a la mujer y que aún Abraham, a pesar de haber mentido, a pesar de haber caído en esa situación, que el Señor tiene que reprender fuertemente a Abraham porque él cae en ese pecado 2 veces. Independientemente de eso, por ser el representante en ese momento de Dios, Abraham ora por la situación y las mujeres dejan de estar estériles. Entonces, Dios se había revelado a Abraham en numerosas ocasiones, así como también se le reveló a Jacob y a José, descendientes de Abraham, cuando tuvieron sueños sobre el futuro que podía guiarlos a la voluntad de Dios. Es que, mis hermanos, cuando hablamos del sueño de José, va más allá de que él fuera mayor que sus 11 hermanos. Era la manera en que Dios iba a guardar al pueblo de Israel de una gran hambruna en Egipto. Y luego lo iba a sacar de allí y lo iba a conducir por 40 años hasta la tierra prometida. Siempre tenemos que ver el panorama más amplio. Pero en medio de este panorama, en que Dios ha hablado de manera especial a cada uno de los patriarcas, aparece Moisés, quien fue llamado en la escritura, en Deuteronomio 34:10, como un hombre de Dios y fue considerado un gran profeta. Pero es a partir de Moisés donde las palabras proféticas quedarían consignadas de manera escrita, porque hasta ese momento lo que Dios le había hablado a Adán, lo que Dios le había hablado a Noé, lo que Dios le había hablado a Abraham, lo que Dios le había hablado a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, a todas estas personas, no había quedado escrito. Entonces Dios habla y su voz lo que busca es que se perpetúen las escrituras. ¿Saben quién comenzó la lectura, la escritura de la palabra? El mismo Dios. El mismo Dios con su dedo anotó los 10 mandamientos y se los entregó a Moisés. Y allí comenzó la escritura de la palabra de Dios. Por eso Moisés tiene la labor de escribir cada oportunidad en la que Dios le habló a los patriarcas y les dio una dirección acerca de su voluntad. Es por eso que Moisés escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, uniendo en el Génesis todas esas personas a las cuales Dios les habló de manera especial, y cada vez que Dios habló de manera especial, tenía que quedar consignado en las escrituras. Y por eso es necesario que, a pesar de que en ese momento no se hizo, Moisés, por inspiración divina, mis hermanos, empieza a escribir los acontecimientos que sucedieron cuando ni siquiera él estaba en esos acontecimientos. Eso es inspiración divina. Eso es una intervención sobrenatural de parte de Dios y es algo maravilloso. Por eso tenemos textos que son completamente verdaderos de la creación del hombre, de la misma creación, del diluvio universal, de la torre de Babel, del llamado de Abraham, del nacimiento de Isaac, de cómo Jacob es llevado con su familia a Egipto, de cómo José guarda de la hambruna a esas 72 personas que son una pequeña familia que luego en 400 años se convierte en el pueblo de Dios. Y luego cuando Moisés lo saca, él sí empieza a escribir en tiempo real los acontecimientos que suceden de ahí en adelante. Y escribe Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, comenzando la escritura. Pero Dios también entonces, como él le habla, él empieza a hablarle al pueblo a través de profecía, es decir, a través de estos hombres de Dios, a los cuales él les hablaba de manera inspirada. Mis hermanos, Dios tiene que dejar condiciones para que no cualquiera diga que es profeta de Dios. ¿No les parece que es apenas lo normal? Entonces, Dios también advierte sobre 2 condiciones para evidenciar a sus emisarios, para saber quién viene de parte de Dios y quién no viene de parte de Dios. Porque, mis hermanos, les tengo noticias. En todos los tiempos se han levantado verdaderos profetas y falsos profetas. Y hay que tener mucho cuidado de eso. Hay que tener mucho cuidado de eso. Entonces vemos cómo en Deuteronomio 18:18 el Señor dice, profeta les levantaré. Imagínense que una de las referencias al Mesías es esta, donde el Señor le dice a Moisés que como él lo levantó a él, es decir, como Dios levantó a Moisés, Dios en el futuro levantará un profeta perfecto.
así como también en el futuro levantará a un rey perfecto. Y así como en el futuro levantará a un sacerdote perfecto. ¿Quién es? ¿Quién es ese sacerdote, ese rey, ese profeta perfecto? Jesucristo. Porque todos los profetas, aunque a pesar de que si venían de Dios, nos vamos a dar cuenta de que lo que decían se cumplía, sus vidas no eran perfectas. Y así a pesar de que David fue el mejor rey de Israel, él no fue perfecto. Y a pesar de que hubo sacerdotes maravillosos, no fueron perfectos. El perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso fueron sombras de él. Entonces el Señor en Deuteronomio, en primera instancia, estaba hablando de ese profeta perfecto que vendrá y dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Aquí esto se cumple de manera imperfecta en todos los profetas que hubo a partir de Moisés, pero también se cumple de manera perfecta en nuestro Señor Jesucristo. Pero inmediatamente el Señor dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces empieza a dar cuenta uno que la palabra que Dios daba a través del profeta era autoritativa y se demandaba obediencia a esa palabra. Pero luego, como es tan importante la labor del profeta, porque habla en nombre de Dios y lo que dice se debe obedecer, pues no cualquiera puede tener la presunción de ser un profeta de Dios. Entonces el Señor advierte, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Cuál era el castigo de la falsa profecía? La muerte. Ellos vivían en una teocracia, donde su constitución era la ley de Moisés. Y una persona así se moviera, es que yo sentía en mi corazón predicarte esto, yo sentía en mi corazón decirte aquello, es que a mí me dio un pálpito, es que hay gente que se quita las gafas y guiña el ojo y dice, es que Dios me muestra. Hermano, tengamos cuidado de eso. Y más ahora nosotros, que todas las profecías quedaron consignadas en la Biblia, que luego vamos a ver eso. Pero me llama la atención que era algo serio. No cualquier persona podía tener la presunción de ser profeta. Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que no ha hablado? Es decir, el Señor tenía que darle garantías al pueblo de cómo saber si una persona hablaba en nombre de Dios o no hablaba en nombre de Dios. Entonces Dios da dos maneras de conocer si una persona profetiza de parte de Dios. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere en palabra de Jehová, él no habrá hablado en nombre de Dios. Con presunción le habló el tal profeta al pueblo. No tengas temor de él. No tengas temor de él. Entonces, lo primero que vemos es que la palabra de Dios es infalible. Si Dios habla, lo que Dios habla se cumple. No porque Dios conozca el futuro, sino porque Dios sujeta el tiempo a sí mismo. No es que Dios vea el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Lo que pasa es que el tiempo hace parte de la creación de Dios. Y todo lo que sucede hace parte del decreto de Dios. Dios decreta las cosas y lo que él decretó se cumplió. Entonces eso es interesante, pero hay una segunda característica. Y la segunda característica es esta, Deuteronomio 13:1. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señal y prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para que si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda tu alma, obviamente seguirás la palabra de Dios. Entonces, la segunda característica de un profeta es que la palabra de Dios no se contradice. Y un profeta no va a contradecir lo que otro profeta dijo. Miren, mis hermanos, eso tan interesante. Los apóstoles del Nuevo Testamento honraron a los profetas del Antiguo Testamento. Y los profetas del Antiguo Testamento honraron a Moisés. Y Moisés honró las promesas de Abraham. Y Abraham se alineó a las promesas de Noé. Y Noé estuvo alineado a la promesa de Adán. Nadie
Cuando una persona, Dios le habló, y sobre todo los autores bíblicos, ninguno de ellos se pisa la manguera. Ninguno de ellos viene con una nueva revelación diciendo, esto Dios no se lo mostró ni a fulano, ni a sultano, ni a percejo. Y aunque dice lo contrario, mira, sígueme. Y hay un ejemplo importantísimo en las escrituras acerca de esto, mis hermanos. Primera de Reyes, capítulo 13, nos habla de un profeta de Dios que es enviado a darle una profecía a Jeroboam. Porque Jeroboam, aunque fue elegido como rey de Israel, Jeroboam se torció y creó todo un culto extraño a Dios, donde él mismo ungió sacerdotes y él mismo creó una religión diferente. Una cosa terrible. Entonces Dios manda un profeta a decirle a Jeroboam que ha pecado gravemente contra Dios. Y es tanto el poder de ese profeta que Jeroboam no le gusta lo que le está diciendo el profeta, porque está diciendo, has pecado contra Dios y recibirás un castigo y un juicio por haberte torcido y por haber llevado al pueblo a que adoraran dioses ajenos. Está profetizando el profeta. Y el rey pues no le gustó lo que escuchó y extiende la mano y dice, atrápenlo, cójanlo, mátenlo. Y cuando extiende la mano se le seca. Imagínense el poder de este profeta. Y entonces el rey dice, no, de verdad, sí, le creo, por favor, ore por mí. Y ora por él y se le arregla la mano. Dios le ha dicho a este profeta, no comas en Israel, no comas en Samaria nada. Samaria está maldita, no coma nada ya. Váyase de Samaria sin aceptar comida. El rey le ofreció comer en la casa. El rey le dijo, mire, usted me curó la mano, yo voy a creer, yo me voy a volver a Dios, cosa que no hizo el rey. Pero Dios le había dado un mandato a ese bendito profeta y le había dicho, no lo hagas. No aceptes comida, y no aceptó comida. Y este profeta se va, y cuando se va el profeta, se encuentra en el camino con un falso profeta. Un falso profeta que lo llama la Biblia un viejo profeta. Y este profeta no le ha hablado Dios. Pero miren lo que dice la Biblia. Dice el falso profeta, le dice al verdadero profeta, miren esto tan tenaz. El falso profeta le dice al verdadero profeta, Dios me habló que posaras en mi casa y comieras allí. Y el hombre creyendo, se va. ¿Qué debió haber hecho? Miren, eso está pasando en Primera de Reyes, capítulo 13, mis hermanos. Primera de Reyes, capítulo 13, sucede mucho después de Deuteronomio, capítulo 13. Ese profeta, si era profeta de Dios, lo mínimo que debía saber era palabra de Dios. Y debía conocer Deuteronomio. Y debía conocer que si Dios le habló, Dios no le decía una cosa y luego le decía otra. Y miren lo que pasa tan tenaz. Este hombre se va con el verdadero profeta, se va con el falso profeta. Y va y come en su casa. Y mientras están comiendo, ya Dios está tan enojado con el verdadero profeta que ya ni le habla al verdadero profeta, sino que Dios le habla al falso profeta. Y Dios le habla al falso profeta y le dice, dile a mi profeta, miren esto tan tenaz, dile a mi profeta que por cuanto me desobedeció, va a salir de la casa y lo va a matar un león. Imagínense lo grave del asunto, mis hermanos. El falso profeta, al dar esa profecía, tuvo que reconocer que había mentido. Y el verdadero profeta, entendiendo que había pecado, salió y un león lo encontró y lo mató. Mis hermanos, cualquier persona, así, escúchenme bien, porque ¿saben qué es lo interesante de este texto y de esta segunda condición? Lo interesante es que aquí dice, cuando se levante en medio de ti profeta, soñador de sueños, y que anuncie prodigios y señales, y se cumplan los prodigios y las señales. Ese es el punto. Cuidadito, mis hermanos. A veces esos falsos profetas dicen, va a pasar, y pasa. Pero acá la iglesia tiene que dejar de ser pragmática y ser bíblica. No nos dejemos sorprender porque las personas hablan y lo que hablan se cumple. Porque si lo que se cumple te aparta de la verdad de las escrituras, como decía Martín Lutero, si en una iglesia no te predican la palabra de Dios, huye de ella, aunque te hagan llover milagros. Aunque te hagan llover milagros. Porque lo que convierte a las personas es la bendita palabra de Dios, no los milagros. Entonces, dos características de un verdadero profeta. Si lo que dice no se cumple, es un falso profeta. Y si lo que dice se cumple,
pero lo que está diciendo te aparta de la fidelidad a la palabra de Dios, tampoco es un verdadero profeta. Y tengámoslo en cuenta con esto porque Dios no se contradice, mis hermanos. Dios no se contradice. Hay personas que dicen, vuelvo y repito, la letra mata, más el espíritu vivifica, y creen que ese texto significa que no hay que estudiar mucho la Biblia porque eso endurece tu corazón, que solamente hay que moverse en el espíritu, cuando esa interpretación de la Biblia es una contradicción. Porque ¿saben quién es el autor de la Biblia? El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo va a impedir que uno lea la Biblia? Sino entre más leamos la Biblia, lo que va a crear en nosotros es un carácter como el de Cristo. Si nosotros queremos pensar como Cristo pensó en todo lo justo, lo honesto, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, lo digno de alabanza, está en la Escritura. Está en la Escritura. Esto garantiza que la revelación de Dios no será confundida con la mentira de los hombres, pues la palabra de Dios no podía ser ni ambigua ni contradictoria. Pues lo que está en juego, ¿saben qué es? El carácter perfecto de Dios. ¿Cuánta gente allá afuera se burla de Dios? Porque los representantes de Dios hablan barrabasadas. Cuando nosotros interpretamos mal que una persona hable de parte de Dios, lo que está en juego es el carácter de Dios. Porque si esa persona se equivoca, los incrédulos van a poner en tela de juicio que Dios habla. La palabra de Dios es tan eficaz que la Biblia dice que ninguna palabra que habló Samuel, cuando muere Samuel, dice que ninguna palabra que habló el profeta Samuel cayó en tierra, porque todas se cumplieron. Y ninguna de ellas desvió al pueblo de la sincera fidelidad de Dios. Dos elementos, mis hermanos. No nos quedemos solo con uno.